Muy buenas, mi nombre es Alejandro, yo soy de las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria, y bueno, soy un humilde estudiante de órgano del Conservatorio Superior de Canarias en la especialidad de Pedagogía del órgano. Ya soy titulado por el Conservatorio Profesional de Las Palmas en el instrumento de órgano, pero además de esta formación también tengo otra formación complementaria como es Ciencias del Mar y que sería oceanografía y teología. Y bueno, un poquito de mi experiencia con el mundo del órgano, pues yo actualmente tengo 25 años y yo empecé a tocar en parroquias más o menos con unos 14, 15 años. Y bueno, ha sido un proceso pasado por armonios y ya órganos de tubos, órganos eléctricos y bueno, de todo. Y gracias a este proceso pues también he podido conocer al instrumento mecánicamente. Y gracias a eso pues he estado trabajando en Alemania con la empresa Balker y también he estado trabajando en Portugal con la empresa JMS Organaria, con temas de organería. En Canarias pues he participado en diversas restauraciones, sobre todo con el órgano de San Mateo, que es el que actualmente estamos restaurando en la Vega de San Mateo, un municipio del centro de la isla, y luego pues otros órganos como puede ser el de la Catedral de Las Palmas, la Catedral de Santa Ana y otras parroquias de la isla y del archipiélago. Bueno, pues todo esto empezó, digamos, a mí lo primero que me llamó de una iglesia fue la música, realmente, porque yo, mi familia, realmente nadie es, digamos, no creyente, sino practicante al 100%. Realmente yo soy el único que está fijo en iglesias, por decirlo de alguna manera. Y esto ha sido la música. La verdad que a mí me ha hecho ver la fe desde un punto de vista mucho más efectivo que de otra manera. Y bueno, ¿y cómo empezó esto? Pues en la parroquia de barrio donde yo estaba, que es San Isidro de Gáldar, es una pequeña parroquia, no seremos fijos, pon tú que seamos 100, 200 personas, una cosa muy pequeña, a pesar de que la parroquia realmente debería estar a 3000 personas. Pero bueno, allí había un pequeño armonio que estaba totalmente, no funcionaba. Pero yo tocando allí, pues el párroco lo iba a tirar a la basura. Pues yo le comenté que podría repararlo. Esto fue con 14, 15 años. Pues me lo llevé a mi casa y tras unos meses de trabajo, pues lo puse en funcionamiento. Y ahora actualmente está en la parroquia y allí acompaña todas las liturgias. Esto fue el primer armonio. Después los primeros órganos fueron, por ejemplo, el de Arucas, el de San Juan Bautista en Arucas, lo que es la iglesia grande. Allí hay un órgano OESA, un órgano de organería española, muy nuevo, será de los años 60, 70, pero es un órgano eléctrico de transmisión, no un órgano de altavoces, sino la transmisión es eléctrica. Y claro, es muy sencilla de estropear por polvo y claro. Y ese fue el primer órgano que yo estuve limpiando, reparando y pasó de no funcionar a funcionar completamente como está actualmente. Bueno, las partes de un órgano es complicado porque dependiendo de cada órgano podemos encontrar más partes o menos, pero podemos dividir unas pocas partes a modo genérico. Los fuelles, eso está claro, el aire es parte principal, digamos que son los pulmones del instrumento. Luego tenemos la consola, que sería como tenemos aquí los teclados y el pedalier. Dependiendo del órgano podemos encontrarnos un teclado, 2, 3, más, o pedalier o sin él. Pero esto es la consola. Luego tenemos los tubos propiamente y todo el secreto se le llama, que es una caja donde está todo el aire y de ahí van los tubos. Pero claro, esto es genérico, ya luego tenemos transmisiones para poder llevar de la tecla al tubo, para los registros que son estas piezas, que en otros órganos son como tiradores, todo dependiendo de la mecánica. Y la verdad que
Es un proceso muy complicado para poder averiguarlos todos, pero así, a grosso modo, esas son las partes más importantes del órgano. Aquí aquí voy a contar una anécdota que yo estuve trabajando en Alemania, en Walker. Además de yo estar allí, digamos el gerente de la empresa, que es Gerard Walker, pues estuvo aquí. Aquí visitamos una iglesia y no se pudo tocar el órgano por temas diversos, pero no por temas de que no funcione el órgano, sino por otros temas. Y yo siempre voy a recordar la frase que él me dijo: en esta iglesia le temen a Dios. Así que para él la voz de Dios era el sonido de la música de órgano. Y claro, a mí eso me llegó muy adentro y siempre lo llevo encima. Así que para mí, una iglesia sin órgano no es que sea una iglesia con falta de espiritualidad, pero la verdad que es algo que hace que elevar el espíritu. La verdad que es algo muy complicado de describir en palabras, esto hay que sentirlo, pero por ejemplo yo cuando toco, si dejas que la música fluya, la verdad que incluso la gente que te escucha, parece que es Dios quien habla. La verdad que es una sensación impresionante. Pues nada, y aquí en Canarias, que es una de las cosas por las que he tenido que irme fuera a trabajar, es que el mundo del órgano tuvo su apogeo digamos, en el siglo XIX, principios del XX, pero actualmente prácticamente está en decadencia y yo estoy intentando animar todo este mundo del órgano aquí, pero un poco predicando en el desierto, porque crear una cultura de órgano donde actualmente no la hay es muy complicado, pero con un buen organista y un buen instrumento funcionando, al final no es necesaria la cultura, sino al final es la espiritualidad. Y la verdad que en las pocas iglesias que he estado yo trabajando con el tema del órgano y armonios, pues se ha conseguido un aumento de vivir mejor las liturgias, porque al final le estamos dando un valor. No es lo mismo una liturgia sin música que con música, eso todos lo sabemos. Y claro, lo que pasa es que actualmente, sobre todo en iglesias de pueblo o iglesias que están alejadas de todo, donde falta cultura, pues digamos que la música sacra ha bajado mucho el listón que en algún día hubo. Pero bueno, estamos intentando que vengan tiempos nuevos e intentar que todo esto pues llegue a un buen fin y un buen comienzo, porque al final la música sacra tiene que ser parte de la liturgia y no se puede descuidar, como se ha estado haciendo casi siglos algunas veces. Y a raíz de todo esto también comentar que aquí, ¿dónde se ve la cultura pobre? Normalmente, seguramente también pasará en otros lugares del mundo, donde se descuida la música, encontramos siempre un teclado pobre o a veces que ni funciona. Y claro, siempre comentamos, no hay nadie quien toque, no hay gente que se ocupe del canto. Y claro, en mi opinión, eso realmente, que es lo que yo he visto aquí, de que hay un buen instrumento, siempre aparece un organista. Siempre aparece. Incluso en el pueblo más recóndito he visto personalmente que aparece, no un organista profesional, pero sí que puede acompañar de una manera de calidad la liturgia. Así que realmente eso no lo veo yo como excusa desde mi punto de vista. Otra cosa a tener en cuenta, que esto también pasa aquí, aquí tenemos un órgano eléctrico que cuando lo escuchen verán que sí da el pego, pero yo siempre valoraré un instrumento real antes que un instrumento eléctrico, porque no es lo mismo escuchar
un sonido natural que un sonido sintetizado, aunque sea grabado de un órgano real, pero realmente yo lo considero totalmente distinto. Incluso a nivel espiritual, que es por una de las cosas que el órgano ha llegado a ser prácticamente el rey de los instrumentos en todas las iglesias, al ser un instrumento de aire, te purifica. Escuchar música de órgano, eso es una purificación constante. Y bueno, eso con un instrumento eléctrico se imita, pero no se consigue. Seguramente habrá muchas personas que se encuentren en sus parroquias como me encuentro yo aquí en Canarias, sintiéndonos a veces profetas en el desierto. Yo animo a que no se desanimen y no caigan en la tentación de por facilidad o gandulismo, entre comillas, caer en la tentación de descuidar la música que al final nosotros damos a la liturgia. Nosotros somos los responsables y aunque veamos ciertas cosas que podemos mejorar, siempre hay que estar en continua formación para poder, ya que estamos acompañando la liturgia, es algo muy serio. A veces no lo notamos así, sobre todo la gente joven, creemos que la música litúrgica no es nada, pero al final es una cosa muy importante y debemos valorar bastante. Así que recomiendo y animo a que no se desanimen, porque al final todo el trabajo que estemos haciendo durante años, que yo lo he vivido aquí, parroquias que no había cultura de cantar, ni siquiera en las liturgias naturales, pues ahora cuando falta el órgano lo echan de menos. Así que yo recomiendo no fenecer en esa parte de la liturgia, porque al final es una parte más que tiene que estar ahí. Bueno, aquí tenemos un órgano romántico, es un órgano eléctrico, pero realmente es un órgano romántico, así que voy a tocar una pieza romántica y voy a tocar la introducción, que es un coral de música francesa de Léon Boëlmann, y es algo bastante interesante, muy corto, pero yo creo que nos va a ayudar a transportar el espíritu y elevarlo hacia Dios.